Bienvenidos a Agenda de MOL TV. Estamos cerrando la semana con un tema que sin duda no ha dejado a nadie indiferente. Hace unos días vimos una proyección de la palabra hambre en un edificio emblemático de la capital. Pero ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo podríamos también enfrentarla? Y por supuesto, algunas comparaciones quizá, o ver cómo se ha abordado en periodos anteriores, son algunos de los temas que abordaremos hoy, junto a Paulo Egenao, director social del Hogar de Cristo. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Bárbara, bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar aquí. También estamos junto a José Pablo Arellano, él es economista de CIEPLAN, también exministro de Estado. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gusto saludarlos. Bueno, tal como les comentaba, se ha generado mucho debate, incluso a propósito también de unos dichos del ministro, en que se ha cuestionado si conocemos realmente la situación actual respecto a la pobreza y cuáles son los riesgos que estamos corriendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Paulo, déjame primero, Bárbara, saludar a Paulo y a través de él saludar a todas las personas que están trabajando en el Hogar de Cristo en este momento. Creo que ellos están haciendo un trabajo muy importante con personas muy vulnerables que están en el Hogar de Cristo. Así que yo quisiera, a través de Paulo, que es director social, saludar a todos los que están trabajando en este momento en los hogares, con personas ancianas, con personas con alguna discapacidad. Erika Magallanes, los que van a estar esta noche haciendo turnos, un saludo especial. Ellos son en parte héroes de esta jornada, enfrentando estas enormes dificultades. Así es que me permito, a través de Paulo, saludar a todas esas personas que trabajan en el Hogar de Cristo y en tantas otras instituciones. No sabes cómo te lo agradezco, José Pablo. La verdad es que efectivamente son nuestros héroes, están ahí en primera línea. Estamos hablando de 4.500 personas hoy día en cuarentena, en 144 programas a lo largo de todo Chile, residencias de adulto mayor, y tú conoces muy bien esa realidad, nos has acompañado también durante muchos años en ese espacio, personas con enfermedades preexistentes, con historias de pobreza, que son extraordinariamente vulnerables a fallecer si es que son expuestos al virus. También personas en situación de calle, hospederías, personas con discapacidad, y estos 144 programas están siendo gestionados todos los días por alrededor de 1.500 trabajadoras, mayoritariamente mujeres, como tú sabes, en un apoyo directo, físico, con niveles de dependencia importantes. Son personas que requieren de ser tocadas, acompañadas por sus niveles de dependencia funcional. La verdad es que están haciendo un esfuerzo extraordinario y yo voy a transmitir tu cariño y tu aprecio, y la verdad es que lo recibo de todo corazón porque para nosotros es muy importante lo que ellos están haciendo. Así es, creo que representa a muchos que nos están viendo, muchas personas que saben, han sabido estos días las dificultades en hogares con personas ancianas, son los más vulnerables y están ahí por razones de que, bueno, sus familias no los pueden tener, muchos de ellos han quedado abandonados en la vida. Entonces, creo que quienes los están cuidando se merecen nuestro gran reconocimiento. Así es. Bueno, aprovechamos de invitar a todos quienes nos estén viendo a que nos manden sus preguntas, comentarios. Hay una cajita de chat en la pantalla, justo bajo la pantalla, los vamos a estar leyendo, estamos completamente en vivo. ¿Qué es lo que ustedes han visto hasta ahora? ¿Cuáles son sus temores respecto a lo que pueda dejarnos esta pandemia, Paulo? Mira, nosotros, estando en terreno, siendo una institución que trabaja directamente en la pobreza, y hoy día, como conversábamos con José Pablo hace un segundo, nuestro corazón está focalizado, Bárbara, en cuidar y atender a estas 4.500 personas extraordinariamente frágiles y vulnerables. Y con todas las dificultades que eso implica. Hemos tenido equipos completos que han tenido que salir en cuarentena, producto de que alguno de los trabajadores o trabajadoras ha sido diagnosticado con COVID positivo, con personal de reemplazo, y cautelando al máximo el que el virus ingrese a las residencias, porque como ya hemos podido observar a través de los medios, las noticias tanto nacionales como internacionales, cuando eso pasa, las consecuencias son devastadoras para un porcentaje mayoritario de las personas que está ahí. Son estos 144 programas con 4.500 personas, y gestionando, coordinándonos con el Estado, muy cercanamente con el Ministerio de Desarrollo Social, para todo lo que significa las rutas de calle, las hospederías, buscando y anhelando. También hemos hecho saber a las autoridades nuestra preocupación por las famosas residencias sanitarias,
que están destinadas, ¿cierto?, a albergar a personas con COVID positivo que no tienen la familia, el espacio, la vivienda como para poder hacer el aislamiento correspondiente, pero estas residencias, estos programas tienen criterios de exclusión y esos criterios son precisamente personas con niveles de dependencia funcional, discapacidad mental, consumo problemático de alcohol y otras drogas, que es preferencialmente la población hacia la cual el Hogar de Cristo destina su trabajo, a las personas más frágiles y vulnerables. Y por otro lado, bueno, nuestra preocupación en el territorio, ¿cierto? Con nuestra campaña Chile Comparte, junto a Techo y al Fondo Esperanza, que partimos hace ya 2 meses muy preocupados por el tema de la dificultad de la alimentación en las comunidades más pobres en nuestro país. Esto ya se ha reflejado en algunas cifras. Si miramos, por ejemplo, 22% de los fallecidos por COVID-19 pertenecían a residencias de la región metropolitana, residencias de adultos mayores. Eso, evidentemente, eso es lo esperable, eso es lo que sabemos, porque reúnen todas las características de las personas frágiles y más vulnerables. Son adultos de una edad bastante avanzada, tienen unas historias de mucha dificultad vinculada a la pobreza extrema, muchos de ellos con muchos años de permanencia en calle, patologías preexistentes diversas, dentro de las cuales hay patologías respiratorias, pero también diabetes, hipertensión en un porcentaje muy alto, hacinamientos en sus propias historias, y además de eso, Bárbara, otro tema que para nosotros es crucial. Nosotros atendemos alrededor de 1.700 adultos mayores en lo que llamamos estrategias de apoyo domiciliario, el 40% de los cuales vive solo. Y son personas que, si bien son autónomas, tienen niveles de dependencia funcional leve, pero requieren de apoyo permanente y cotidiano para poder gestionar la vida, ir a buscar alimentos, hacer algunas labores concretas en la casa, ir a buscar y recepcionar los medicamentos, y esa gente nos preocupa extraordinariamente porque no están directamente al alcance nuestro, sobre todo en momentos de cuarentena, y creemos que ahí la APS tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor por tener un protocolo de acompañamiento de mayor nivel de cotidianeidad de personas que están aisladas y muchas veces no sabemos en qué situación están, y las noticias dramáticas de otros países, ¿cierto?, es que son personas que muchas veces corren el riesgo de fallecer solas y en situación de abandono muy lamentable. José Pablo. Claro. Son personas que en condiciones normales están en mucho riesgo. Entonces, por eso que hay que acompañarlas en la manera que escribe Paulo. Nos podemos imaginar en estas circunstancias. A ellos se llega con trabajadores, a los que viven solos, como dice Pablo, que no viven en un hogar, o con voluntarios. Creo que también es destacable toda la gente que colabora como voluntario, o los muchos socios que hacen su aporte mensualmente para que esto sea posible. Yo creo que realmente destacable, junto con todas las dificultades, con todas las malas noticias que tenemos, también hay esa buena noticia de la gente que está siendo solidaria en estas circunstancias. Yo quería, a propósito de lo que decía, creo que desgraciadamente, junto con esta preocupación a personas que están en esta situación más vulnerable, tenemos que preocuparnos de los riesgos que necesariamente se generan para otras poblaciones, que pueden, a raíz de esto, caer en mayores dificultades. Y en Chile, como en otras partes, a raíz de la situación en que estamos, hay más personas que están quedando sin trabajo, o que tiene su trabajo suspendido, o que trabaja por su cuenta y que no puede salir a hacer el trabajo que hace de manera a veces informal, como trabajador independiente, cuenta propia, no puede salir a hacerlo. Entonces creo que ahí tenemos un riesgo muy grande al que hay que atender. Porque de lo contrario esa persona va a caer en una situación, esa familia va a caer en una situación mucho más difícil de la que estaba, con riesgos de salud, con riesgos para toda la familia. Y hemos tenido en estos días noticias que nos llaman a preocupación sobre eso, que tiene que ver con la cantidad de personas que han perdido su trabajo, o la cantidad de personas que están con su trabajo suspendido. Hoy día se dieron las noticias del trimestre febrero-abril, solamente un mes, digamos, de cuarentena, y se han perdido, veía yo, comparado con hace un año atrás, cerca de 700.000 empleos. Personas que antes estaban trabajando y que ahora no están trabajando. Y hay otras más de 500.000 personas, subimos esta semana, que se han acogido a la ley de protección del empleo.
Vale decir que no están trabajando, están recibiendo el equivalente a su seguro de cesantía. Bueno, afortunadamente hay esa ayuda del seguro de cesantía, pero son personas que están en una situación económica mucho más difícil. Algunos de los que perdieron el trabajo están cobrando seguro de cesantía, otros son trabajadores independientes o sencillamente están en sus casas, y por lo tanto hay ahí un riesgo del cual nos tenemos que preocupar. Todos, las instituciones de la sociedad civil, como el Hogar de Cristo, y por supuesto el Estado, y todos como particulares tenemos que de alguna manera ver cómo podemos contribuir en esta situación. Pablo, ¿qué le pasó con la frase del ministro Mañalich? Más allá del contexto, él después lo explicó, pero dijo en cuenta que no tenía conocimiento tan acabado del nivel de hacinamiento, sobre todo en el que se encontraba parte de la población, lo que ha hecho más complejo que funcionen las estrategias. ¿Ese desconocimiento está? ¿Usted lo ve generalizado, estando en terreno? La situación es bastante más distinta de la que pareciera ser. ¿Cómo lo ve? Este es un tema, Bárbara, que ha sido histórico para el Hogar de Cristo, desde siempre. Nosotros hemos hecho en distintos momentos de nuestra historia esfuerzos importantes por vincular dos realidades que no necesariamente se contactan, se conectan, se conocen, y las dimensiones de la pobreza. Muchas veces nos sentimos o creemos estar informados porque a través de los medios de comunicación tenemos acceso a determinadas realidades, a ciertas historias, sobre todo muy vinculadas a situaciones dramáticas. Pero el vínculo, el estar, el acompañar, por eso que promovemos con tanta fuerza el voluntariado, no como una manera de ir solamente a apoyar con las manos una tarea concreta que hay que hacer, sino que para generar estas experiencias transformadoras. Yo creo que el contacto con la realidad profunda de pobreza y exclusión de otros transforma nuestra vida. Yo creo que es parte de lo que le pasó al ministro Mañalich. Y así a una cantidad enorme de chilenos. Chile es un país fragmentado territorialmente. Vivimos en una suerte de aislamiento respecto de lo que pasa con ciertos sectores, digamos, y las personas que hemos tenido el privilegio de trabajar toda una vida sabemos y lo conocemos. Y cuando ocurren estos dramas, yo creo que parte de eso ocurrió en el estallido social, cuando empezaron a aparecer historias, testimonios, la gente en mi entorno de repente decía, pero qué increíble, ¿cómo es que no nos dimos cuenta? Cuando ocurrió, Bárbara, toda esta, entre comillas, toma de conciencia de lo que estaba pasando con los denominados niños Sename, el país como que despertó, dijo, a ver, pero ¿cómo es posible? Pero si eso ha ocurrido toda la vida a vista y presencia de cualquiera que haya tenido la inquietud y la sensibilidad de mirar cercanamente. A mí me sorprende que sorprenda, pero no me extraña porque ha sido parte de nuestra historia. Entonces, efectivamente, el anhelo por un país más justo, el anhelo por un país más solidario, cuando nosotros en el Hogar de Cristo hace ya 5 años atrás declaramos que la pobreza es una vulneración de los derechos humanos y lo declaramos formalmente, no como una retórica publicitaria, lo planteamos como un llamado y una toma de conciencia. La pobreza vulnera profundamente los derechos de las personas y tiene consecuencias dramáticas ahora y en el futuro en el desarrollo de las personas que nacen y crecen en pobreza. Y por lo tanto yo creo que es una señal más de que todavía nos falta mucho y que no solamente nuestro mundo político, el mundo empresarial, académico, nosotros, las familias, como decía José Pablo recién, esta es una tarea de todos nosotros, es tomar conciencia de las distintas realidades que conforman este país y particularmente de aquellos que nosotros consideramos tienen que ser los grupos prioritarios en las políticas públicas. Declaramos nosotros que las personas en situación de pobreza son sujetos privilegiados de derechos, deben tener más derechos que el resto producto de su situación de profunda desventaja, dañina y perjudicial. Y por lo tanto creo que es una reflexión que a todos nos debería hacer meditar y decir, ¿y cómo estoy yo? ¿Qué tanto sé yo? ¿Qué tan cerca he estado? ¿Conozco de verdad o básicamente me he conformado por informarme a través de la televisión o los medios de prensa? He tenido un gesto de acercamiento y de vínculo para verdaderamente desarrollar esta capacidad empática que surge cuando tenemos la posibilidad de sentir cercanamente
la vivencia dolorosa de un otro, al cual vemos muy distante y muchas veces con mucho temor. Totalmente de acuerdo. Creo que esas experiencias de voluntariado, de cercanía, son tremendamente valiosas. No solo se da una mano a otra persona, se acompaña, sino que se enriquece el que da. Las crisis, esta es una pandemia, en los terremotos, también es una oportunidad en que, bueno, muchas realidades que estaban escondidas afloran y tienen que movernos, y creo que el Hogar de Cristo, como otras fundaciones o otras instituciones de la sociedad civil, abren espacio para eso. Abren espacio para eso, y creo que todos tenemos que sentirnos llamados. En este momento tenemos más limitaciones para hacerlo, pero en la medida que se restablezcan las condiciones, a poder ser parte de estas obras, sumarnos a obras como las que distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Hogar de Cristo, llevan adelante. Creo que eso une, creo que eso establece relaciones. Muchas personas que están en esa realidad, que atienden el Hogar de Cristo, han caído en eso por la pérdida de vínculos, porque por alguna razón han quedado solos. Dramático, en la calle, han perdido a sus familiares. Bueno, un vínculo, alguien que lo acompañe, alguien que lo escuche. A mí me ha impresionado acompañar a voluntarios que lo hacen regularmente, cómo se hacen amigos de esas personas y cómo con eso lo están haciendo recuperar su humanidad, haciendo salir de esa situación. Entonces, creo que esto sea un llamado a ese mayor espíritu de solidaridad, de acompañar al otro. Creo que si algo de eso pasa, va a ser algo positivo que va a surgir de una realidad tan dramática como esta. Yo quisiera, Bárbara, agregar algo que creo que en este contexto es bien importante. Todos tenemos prejuicios. ¿Ya? No existen las personas sin prejuicios. Sería presuntuoso llegar a pensar que cualquiera, inclusive las personas que trabajamos en el hogar, vivimos con prejuicios. Y los prejuicios se alimentan, ¿cierto? Y llegan a ser estigmas finalmente, con la distancia, con el desconocimiento, con la falta de conocimiento vivencial cercano. Por lo tanto, creo que eso es algo que debemos mirar muy honestamente, entendernos y aceptarnos como personas con prejuicios, y que muchas veces son esos prejuicios los que nos mantienen distantes del mundo de la pobreza. Entendemos de repente que son personas flojas, deshonestas, violentas, peligrosas, drogadictas, poco trabajadoras, en fin, porque nos ha tocado una vida, porque ha sido parte de nuestra historia familiar, porque tuvo una experiencia puntual. Bueno, esos prejuicios que los tenemos todos, de un lado y de otro, tienden a desvanecerse cuando se produce este vínculo al que mencionaba José Pablo recién, el acercamiento. Y muchas veces el no querer ver también el nivel de dramatismo que ciertas familias pueden vivir, porque siento que no es mucho lo que puedo hacer. Y la invitación entonces es a acercarse, a vincularse desde donde sea. El Hogar de Cristo es una vía, hay muchísimas otras vías de diversas organizaciones de la sociedad civil, pero la construcción de un país con un tejido de mayor justicia social se hace en base a un cambio de actitud personal. El padre Hurtado planteaba siempre, decía, cuando los tiempos son malos, seamos nosotros mejores, nosotros somos el tiempo. Las personas, tú, yo, los que nos están viendo en este minuto, los individuos, podemos hacer ese cambio de manera importante. Pablo, usted mencionaba que cuando hay crisis, muchas veces estas cosas salen a la luz y todos nos escandalizamos, pero ¿cuánto dura eso? Porque hemos visto muchos episodios, se hacen incluso a veces campañas, pero pasado un poco de tiempo, pareciera que volviera a estar la situación como antes. Por eso que los cambios sociales, Bárbara, son cambios culturales, son procesos, toman tiempo. Muchas veces estos momentos de una profunda emocionalidad nos hace más sensibles. Nosotros lo vivimos permanentemente, y las organizaciones que hacen campañas para poder financiar, insisto, la garantía de derechos de salud de mucha gente, digamos, buscamos la forma de estar permanentemente vinculando personas con el propósito de que se produzca un cambio cultural y una transformación social profunda. Y eso, lo más probable es que tome generaciones, pero en la medida que lo mantenemos vigente, activo, actual, dinámico, profundo,
con los niños, desde los colegios, vamos a tener una sociedad que se va a relacionar no ya desde la distancia, el miedo, el egoísmo, el individualismo, sino que con una capacidad de mirar y compartir que nos va a permitir ser un país mucho mejor, no me cabe la más mínima duda. José Pablo, uno de los mayores temores que tenemos probablemente todos tiene que ver con qué va a pasar una vez que termine esta pandemia, qué va a pasar con la pobreza. Llevamos décadas de alguna manera mejorando la cifra o disminuyéndola, pero ¿cuál podría ser el escenario posterior? ¿Cómo lo ve usted? Sí, sí. Antes de eso, déjame agregar a lo que se estaba diciendo. Creo que ustedes, los medios de comunicación, hacen mucho y pueden hacer más en esto para ese experiencia de solidaridad, experiencia de conectarse con el otro. Mostrar también la historia del voluntario, del que va, el que da una mano, porque eso invita a otros. Creo que eso es muy importante, pero una parte fundamental la hacen las políticas públicas, la manera en que de manera colectiva, a través del Estado, de las organizaciones, vamos a enfrentar esta realidad, que sin duda va a ser más grave, lamentablemente, a raíz de esta situación. El país había logrado ir reduciendo la cantidad de personas que no tenían lo mínimo y que por eso la calificábamos que vivían en situación de pobreza. Y a veces a ritmos, durante algunas épocas más rápido, en otros años con más dificultad, pero el país ha logrado tener una reducción importante de la pobreza. Y lamentablemente esto nos va a nos va a hacer más difícil. Y creo que el desafío es cómo logramos que esta condición de mayor pobreza como país y de mayor pobreza de algunas familias en particular no sea tan dramática. Y por eso es tan importante lo que se haga en esta situación de emergencia para ir en ayuda de los que están en una situación más difícil, de los que no pueden salir a trabajar, de los que han perdido su trabajo o de esa familia, ¿no es cierto?, que están en situación más vulnerable. Y creo que el esfuerzo que está haciendo el Estado directamente a través de los municipios o a través de la sociedad, de organizaciones de la sociedad como de la sociedad civil como el Hogar de Cristo es tan importante. Mientras, en primer lugar, podamos reaccionar más rápido. Yo insisto, creo en el tema de la velocidad. A veces en las medidas que requieren legislación, es natural, hay diferencias, hay aportes que todos quieren hacer, pero a mí me parece fundamental la velocidad con que se pueda reaccionar, porque una vez que se aprueba una ley, eso hay que llevarlo a hacer las cosas. Y eso no es inmediato, eso toma tiempo. Aunque estuvieran los recursos financieros, hay que organizarse. Esta semana se ha hablado que el Estado va a repartir canastas de alimentos. Bueno, eso hay que armar las canastas, hay que conseguir los alimentos, y si es para muchas familias, es un esfuerzo que toma esfuerzo hacerlo y dificultad. Y como eso, cada una de las políticas, ¿no es cierto?, para ir con crédito a las empresas. Bueno, una vez que está la ley, hay que poder contactarse con la empresa, ofrecerle el crédito, y así en cada uno de los temas. Entonces, creo que la velocidad, a lo mejor no será lo perfecto, creo que aquí de repente lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno. Yo creo que en esta coyuntura de emergencia tenemos que actuar con la mayor velocidad posible en las respuestas de política pública, usar las capacidades que tenemos. Afortunadamente el Estado chileno tiene capacidades que ha desarrollado, tiene recursos en este momento que ha podido destinar y que está destinando a esto. Podría ser muy distinta, en otros países muy distinta la situación, pero creo que la velocidad para llegar con la ayuda a una familia que hoy día la necesita es fundamental, porque eso va a evitar que el problema se agudice y que tengamos más familias teniendo que lamentar una situación de falta de alimentos. En fin, situaciones dramáticas como las que sabemos que se producen en ese momento. Yo quisiera, Bárbara, complementar lo que José Pablo plantea respecto del escenario de la pobreza futuro. No nos olvidemos en Chile que, si bien hemos tenido una disminución desde el punto de vista de la medición de ingresos, una disminución de los índices de pobreza en las últimas décadas, hace no muchos años Chile se atrevió a salir de la medición de pobreza por ingreso exclusivamente. Y dejamos de mirar, ¿cierto?, si pobreza de una familia de 2 personas eran 340.000 pesos y un poquito más,
y empezamos a ver la vida de una forma mucho más compleja, como es la vida de verdad todos los días, y hablamos de estas dimensiones que eran críticas y claves en el poder garantizar una vida relativamente segura, estable, pacífica de las personas, de las familias. Y ahí empezamos a hablar de la multidimensionalidad. Y cuando llegamos a tener un acuerdo, ¿cierto? Vemos que Chile hoy día tiene un 8,6 de acuerdo a la medición de la CACEN 2017, un 8,6% de personas en pobreza por ingreso, pero un 20,6% de fragilidad en alguna área de esta multidimensionalidad, que es precisamente lo que hoy día también se está jugando de manera muy crítica. O sea, por un lado, lo que planteaba José Pablo, la pérdida del empleo, el empleo precario, la suspensión del empleo, gente que eran pequeños comerciantes ambulantes, y no sabemos cuántos de esos llegaron a una situación de pobreza, así, pum, de golpe. Pero además de esto está, bueno, la educación, además del trabajo, la salud, la vivienda, el entorno, los barrios, empiezan a tener fisuras, grietas y dificultades que en conjunto hacen que la vida se transforme en una experiencia potencialmente dañina. Y por lo tanto no podemos dejar de mirar esa dimensión, que finalmente es la que sostiene y sustenta, ¿cierto?, el bienestar cotidiano de todos nosotros. En la vida, cuando llegamos de trabajar, nuestros hijos van al colegio, el tener acceso a la salud oportuna y de calidad en el minuto que la requerimos. Bueno, muchas de estas variables hoy día se están viendo tremendamente afectadas por la realidad que estamos enfrentando. Y creo que la reflexión la pregunta que nos hacía Bárbara, si miramos unos meses más adelante, cuando ojalá podamos superar esta grave emergencia de ahora, la posibilidad de ir saliendo y ir generando esos empleos va a depender, en primer lugar, de cuán responsables actuemos para que vayamos cumpliendo ciertos protocolos nuevos que vamos a tener que cumplir para ir al trabajo, para llegar al trabajo, en el trabajo, de tal manera de mantener el virus, ¿no es cierto?, lo menos posible, que volvamos a recaer en esta situación. Entonces vamos a tener que tener protocolos y ser lo más responsables posibles para evitar los contagios, y así ir recuperando la actividad, recuperando los empleos, y vamos a tener un problema de mayor estrechez de recursos. Esta semana también se dieron a conocer la recaudación, los resultados financieros del Estado del mes pasado, el mes de abril, y las noticias son dramáticas. El Estado recaudó muchísimo menos que hace un año atrás, y en la medida que la actividad económica es lenta en reactivarse durante los próximos meses o trimestres, bueno, lentamente va a ir recuperando su capacidad de los recursos del Estado. Por lo tanto, va a ser mucho más importante que antes o que siempre el priorizar, el que pongamos en primer lugar a estas personas que tienen más necesidad. Siempre van a haber muchas necesidades, pero vamos a tener que dar una doble prioridad a estas personas que tienen mayor necesidad. Y eso significa dejar de hacer otras cosas que también son importantes, pero postergar algunas. Y creo que eso lo vamos a vivir con fuerza a medida que se vaya recuperando, reactivando el ritmo de actividades, ¿no es cierto? Cuando se discuta el presupuesto el próximo año, por ejemplo, van a aparecer estas mismas decisiones, necesidad de priorizar. Y creo que va a tener mucha importancia, como digo, la capacidad que tengamos las autoridades de ponerse de acuerdo, los que están en responsabilidades de gobierno, en el Congreso, para lograr acuerdos, lograr, ojalá, en el menor tiempo posible, concordar el camino. No será el perfecto, no será el ideal de cada uno, pero sí algo que permita avanzar, y de esa forma ir recuperando el ritmo de actividad. Ojalá lo antes posible estos empleos que se han perdido, y que es posible que cuando sepamos lo que ha pasado en mayo y junio, probablemente vamos a tener que lamentar algunos empleos adicionales que se van a perder. Pero mientras antes seamos capaces de ir retomando la actividad y ojalá creciendo
el próximo año, empezando a primero recuperar lo perdido y después a crecer, esas van a ser fuentes de trabajo, esas van a ser fuentes de mejores ingresos, fuentes de oportunidades para las personas que trabajan por su cuenta, y eso es lo que nos va a ir recuperando, ojalá al ritmo más rápido posible. Va a depender, por cierto, de las políticas públicas, por cierto, de las autoridades, pero también de cómo cada uno de nosotros contribuya. Desde esa responsabilidad, el nivel de responsabilidad que hoy día a cada uno haga lo que pueda para cumplir con las normas que nos piden las autoridades en materia sanitaria, y luego cuando volvamos al trabajo presencialmente, para respetar los protocolos necesarios para no caigamos de nuevo en situaciones de contagio. Entonces creo que tenemos un trabajo por delante que va a requerir de todos responsabilidad y que nos va a poner a prueba en términos de prioridad respecto a lo que estamos hablando. Prioridad con las personas realmente que más están necesitando y que van a estar enfrentadas a una situación más difícil. Eso mismo que plantea José Pablo pasa en el hogar, Bárbara. Nosotros hacemos una planificación cada 5 años, una gran planificación del hogar de Cristo, hacia dónde queremos estar en los próximos 5 años. Y todos los años vamos haciendo una pequeña revisión de nuestra estrategia social. ¿Cuál es el rol del hogar de Cristo? ¿Con quién debe estar? ¿Dónde debe dejar de estar? Porque las políticas públicas ya han logrado un cierto nivel de equilibrio, porque ingresaron otras organizaciones. ¿Qué grupos se nos están quedando fuera? ¿Cuáles son los principales daños? Nosotros en el hogar de Cristo íbamos yo diría, en una mirada muy promocional, ya con una historia, ¿cierto?, de que nos habíamos prácticamente en Chile olvidado de las ollas comunes, del comprando juntos, del compartiendo la mesa, de la satisfacción de las necesidades más básicas en torno a temas de pobreza, si bien persistían evidentemente algunos grupos de personas como personas en situación de calle que se nos iban quedando históricamente atrás. Hoy día, la reflexión que el hogar de Cristo va a tener que hacer es volver a parar respecto de hacia dónde íbamos, volver a mirar este escenario que José Pablo plantea, ¿cierto? Dice, ojo, aquí van a cambiar las cifras, van a cambiar las prioridades, las personas van a empezar otros grupos de personas van a aparecer como prioritarios y fundamentales, y lo más probable es que tengamos que retrotraernos nuevamente a un trabajo mucho más de acompañamiento comunitario, vinculado a temas tan básicos, sobre todo en un comienzo, como los temas de alimentación, una preocupación fundamental por temas de salud. Vamos a volver a un trabajo de lo social propiamente tal, que probablemente ya sentíamos que el país estaba dejando atrás, definitivamente. No solo el hogar, sino que muchas otras organizaciones como el hogar vamos a tener que hacer esa reflexión respecto de cuáles son las prioridades, dónde están y dónde hay más dolor, daño y dificultad. Algunos economistas han previsto o están viendo que no sería tan extraño que pudiéramos retroceder décadas en lo que avanzamos en derrotar la pobreza. José Pablo, ¿cree que podríamos llegar a niveles tan duros como los que teníamos a fines de los 80 después de la crisis? Yo espero que no, francamente. Depende de nosotros, en buena medida, de que podamos hacer las cosas mejor. Francamente, esto va a significar un retroceso. Ojalá que lo antes posible podamos recuperar los niveles de ingreso que tenía el país hace un tiempo atrás, que se recuperen esos empleos. Como digo, va a depender de nosotros, de cada uno, de cada organización. Los desafíos son grandes, pero lo hemos hecho en otros momentos. El país ha logrado superar dificultades, y para eso, como decía antes, creo que es muy importante que logren quienes tienen responsabilidad en distintos ámbitos, que logren concordar. No será lo que el plan preferido, ideal de cada uno, pero sí algo que por ser compartido tiene más viabilidad de resultar, de salir adelante, de contar con la colaboración de todos. Vamos a necesitar eso. Y creo que en la medida que hagamos eso, el país tiene una base importante. Hay que mirar, hoy día estamos afligidos, con toda razón, pero hay una capacidad. Miremos la parte media llena del vaso, miremos todo sobre lo cual podemos construir, todo lo que se ha hecho a lo largo de décadas, y sobre esa base creo que tenemos capacidades para evitar que
este deterioro, este aumento de la pobreza, esta situación de desempleo que va a agravarse, que se ha agravado y que va a seguir agravándose, no se prolongue en el tiempo, como digo, depende en buena medida de nosotros, de que logremos entre todos, que el sector público trabaje con el sector privado, que el Estado con la sociedad civil, no superemos desconfianza. De repente vivimos con mucha desconfianza y entonces si yo, que estoy en un cargo público, pienso que no puedo confiar en una organización como el Hogar de Cristo o otra organización civil, de la sociedad civil, bueno, todo se hace más difícil. Si yo confío, y por cierto, si se rompen las confianzas, si no cumplen con lo que tienen que hacer, bueno, esa es otra realidad, pero partir confiando es un tremendo capital. Es un tremendo capital si yo parto confiando. ¿Qué tan difícil es reducir la pobreza justo después de salir de una crisis económica y de una pandemia como la que estamos viviendo, que está impactando a todo el mundo tan fuerte? Bueno, va a depender. Hay cosas que no sabemos. No sabemos qué va a pasar en la economía mundial. No sabemos qué va a pasar con nuestros mercados de exportación. Van a estar afectados. No sabemos a qué ritmo se van a recuperar. Por eso que tenemos que mirar con responsabilidad, mirar los recursos que hay, que existen afortunadamente. El país ahorró recursos, el Estado ahorró recursos, el Estado tiene capacidad para endeudarse y esos recursos hay que usarlos ahora, pero con un sentido de mediano plazo, de largo plazo, porque hay que actuar con responsabilidad porque no sabemos exactamente cuánto va a durar esta situación y pueden haber rebotes y podemos tener retroceso y hay que estar preparado para que no nos pille en una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, una mirada de mediano, de largo plazo, hay una responsabilidad en eso, pero procurando en este momento responder con las capacidades que el Estado tiene a la emergencia, apoyarse en las capacidades que hay, en las distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil. ¿Pablo? Sí, absolutamente de acuerdo. Y yo creo, además, mirando, Bárbara, a ver, en el Hogar de Cristo, nosotros respecto a los temas de pobreza, decimos nada acerca de nosotros sin nosotros. Yo creo que la colaboración, la participación, el empoderamiento, lo comunitario, el tener esta necesaria capilaridad con el propósito de ir a preguntar y con otros construir cuáles son las prioridades, qué es lo que se requiere con mayor urgencia, qué competencias, habilidades y recursos están instalados en los territorios de las personas que son las que están enfrentando los mayores niveles de dificultad. Es crucial y fundamental. Lo vemos hoy día. Yo estoy dentro del grupo de profesionales que acompañan a la mesa, a la Comisión de Salud del Senado, que sesiona todos los jueves, y cuando se buscan formas en el mundo, digamos, que han dado buenos resultados respecto de estrategias preventivas, de cómo movilizar a las comunidades, se hace a partir del vínculo que se tiene con las comunidades que son las que están principalmente afectadas. La descentralización, la participación de los territorios para nosotros es un elemento crucial y por eso yo te mencionaba antes, probablemente va a ser parte de lo que nosotros como Hogar de Cristo vamos a tener que volver a hacer, tal como lo hicimos en algún minuto en nuestra historia, precisamente con las comunidades que van a ser las que van a enfrentar las mayores dificultades y que esas dificultades van a tender a durar más tiempo. Pero lo vamos a hacer con ellas y con ellos, con sus liderazgos, con sus organizaciones, con sus bases. Yo creo que eso es un mensaje que está muy claro y que es fundamental para que cualquier intento de mejorar, recuperar, resolver, paliar, de mejor resultado. No me cabe la más mínima duda. O sea, nosotros debiéramos pasar a una estrategia de solución de la crisis alimentaria en un mediano plazo que va más allá de el repartir cajas a las familias que han sido catastradas, ya sea en el registro social o a través de otros vías como las más vulnerables, digamos. Yo creo que ahí hay un aprendizaje ya adquirido en el mundo que es crucial para esa tarea, que es una tarea compleja, difícil. Tenemos un comentario, un comentarista móvil, Cristóbal Jaña. Él nos dice, ha faltado educación financiera, responsabilidad fiscal, perdón, social, empresarial. ¿Quién entiende la emergencia sanitaria?
Las farmacias discriminan entre clientes con las tarjetas, los pobres que no tienen crédito. También haciendo la analogía con el coronavirus, si no nos cuidamos nosotros del consumismo, de la salud, ningún gobierno nos podrá mantener. ¿Cómo ven eso? ¿Cuánto es responsabilidad también nuestra en lo que podríamos hacer? Y de las empresas, en el fondo de todo. Como decíamos antes, esto es responsabilidad de todos, y el que manda ese comentario se refiere a su propia responsabilidad al final también. Creo que esa parte nunca la debemos dejar de lado. Por cierto, hay una responsabilidad de las autoridades en primer lugar, las políticas públicas, el Estado, las empresas. La responsabilidad crece con el lugar en que está la persona, pero al final siempre hay una responsabilidad de cada uno. Y cada uno siempre hay algo que puede hacer. Por eso me quedo con la última frase y complementando algo lo que hablábamos recién y que subrayaba Paulo, yo creo que el tema de la comunidad, de cómo comunidad, como vecinos, como padres y apoderados en los colegios, en las comunidades, como en la empresa. Creo que el trabajo como comunidad, el que se fortalezca, el que las políticas sociales, las políticas públicas se pregunten, ¿esto ayuda a fortalecer los vínculos? ¿Ayuda a fortalecer la pertenencia a una comunidad? Creo que eso le da una dimensión, una potencia a lo que hagamos mucho mayor. Y a veces las políticas sociales han fallado en esa dimensión de fortalecer la comunidad. Y hay una demanda de eso. La gente quiere su barrio, quiere su comunidad, quiere sus vecinos, de alguna manera poder esos tejidos fortalecerlos, enriquecerlos. Son algo muy importante para enfrentar la política social, para enfrentar las necesidades sociales en los distintos ámbitos. Y por lo tanto, si eso se fortalece, creo que van a ser mucho más efectivas, van a lograr un desarrollo de las personas, enfrentar esta realidad en mucho mejor forma. El presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo hoy que las empresas han estado a la altura de las circunstancias. ¿Ustedes lo ven así? ¿Comparten ese diagnóstico? Oye, cada uno tiene que preguntarse cuál es su altura, hasta dónde puedo llegar, si puedo dar un paso más mejor. Yo diría que ciertamente he visto empresas, he visto incluso la organización que preside Juan Sutil, apoyando con respiradores. Qué buena noticia. Si podemos dar un salto más, mejor. Vale para ellos, vale para las organizaciones vecinales, para los sindicatos, vale para todos. Creo que ese es el llamado, es lo que compartimos en esta conversación. Si cada uno hace un poco más, si las políticas públicas son mejores porque las autoridades logran llegar a acuerdos de mejor forma, creo que todo eso contribuye a que esta grave situación sea menos dramática para las personas que están sufriendo más en ella. Yo, Bárbara, esto ya es una opinión muy personal. Yo creo que a partir del estallido social y las conversaciones y las reflexiones que hubo, lo que me tocó escuchar, conversar con personas de mi círculo familiar, de amistad, académico, que no necesariamente está vinculado al hogar, yo creo que hubo una toma de conciencia de muchas personas de que como país no habíamos estado a la altura de las circunstancias en la construcción de un proyecto ético-social, ¿sí? que habíamos sido pasivos, habíamos sido negligentes, habíamos más individualistas de lo que quisiéramos, ¿cierto? Y para aquellos que estamos en el hogar de lo que el padre Hurtado nos mostró con mucha fuerza, digamos, y que lo criticó mucho. Y yo creo que lo que plantea la persona que mandó el mensaje de alguna forma tiene que ver con eso. Si nosotros somos brutalmente honestos, nos vamos a dar cuenta que como país no lo hemos hecho bien y no hemos estado a la altura. Hemos hecho cosas buenas, que duda cabe. Hemos avanzado en ciertas dimensiones, que duda cabe. Pero cuando vamos de manera ya mucho más cruda, o porque nos remece un estallido social, o porque nos afecta brutalmente una pandemia, nos vemos prácticamente obligados a mirar allí donde no hemos querido mirar, nos damos cuenta que no hemos estado a la altura.
Y esto no tiene que ver con la coyuntura. Yo quisiera salir de la coyuntura si tal o cual empresa ha actuado a la altura en la coyuntura. Yo creo que aquí hay un tema de una forma de construir un país que surgió con mucha fuerza la conversación a partir de octubre, y que hoy día, que duda cabe, digamos, con esta realidad, vuelve nuevamente a generar esas conversaciones en la necesidad de aprender a relacionarnos de una forma distinta, digamos, con criterios de inclusión, bueno, todo lo que hemos hablado, digamos, de mayor colaboración, de mucho mayor cercanía entre nosotros, menos prejuiciados, acercarnos más, cuidarnos mutuamente, hacernos cargo los unos de los otros, y creo yo, y eso sí creo que es el pensamiento del hogar, con una opción preferencial, prioritaria y fundamental por aquellos compatriotas, hombres, mujeres, niños, que por Dios que lo han pasado mal, y en circunstancias como esta les toca vivir la parte más dura. No cabe ninguna duda del dolor que esta pandemia está generando. Final y brevemente, ¿tienes expectativas respecto a lo que pueda pasar con este intento de pacto social que ha convocado el presidente y que ya se reunieron con la oposición? Todo pacto, yo creo que toda forma de colaboración, lo mencionaba José Pablo, digamos, ojalá nos juntemos todos. Esta es una tarea, o la hacemos juntos, nos unimos y le echamos para adelante colocando lo mejor de nosotros, digamos. Por lo tanto, siempre las llamadas, las conversaciones a colaborar, para mí, para mi institución, son buena señal. Nosotros, nuestra disposición y declaración ha sido siempre, con todos los gobiernos, nuestra disposición a estar, a colaborar en pos de la superación de lo que a nosotros nos corresponde, que es el tema de la pobreza en Chile. Así es, creo que todos tenemos que hacer votos porque haya acuerdos, porque se construya, el país se ha construido en base a acuerdos. Cuando hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, avanzamos. Eso supone generosidad de todos, del gobierno, de la oposición. Cada uno tiene que darle protagonismo al otro, no pretender que uno es el que va a tener todos los méritos, no, justamente de eso del acuerdo en que yo soy el primero en que, bueno, tú también estás siendo parte de la solución. Y yo reduzco mi protagonismo, partiendo por el gobierno, también por la oposición, cada uno desde sus roles. Cada uno de sus roles, por cierto, pero estando dispuesto a que esto es, al final va a ser mérito de todos, mérito compartido. Y eso tiene consecuencias para las personas con nombre y apellido, de quienes hemos de alguna forma estado. Muchas gracias, Paulo Egenau, también José Pablo Arillano. Estuvo, la verdad, muy interesante. Nos quedamos con los temas para la reflexión. Chao, muchas gracias a ti, Bárbara. Muy bien. Muchas gracias también. Parece que perdimos a José Pablo, pero le mandamos muchos cariños también y las gracias por haber estado junto a nosotros. Y a ustedes que nos están viendo, los queremos dejar invitados para que puedan vernos desde tempranito el lunes. Vamos a estar con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, también con la economista académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repeto, con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, y el director ejecutivo de Idea País, Pablo Valderrama. Lo invitamos a que siga revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.